Muy buenas noches a todos mis amigos de VidaFi. Les habla el doctor Ángel Gavet. Muy contento de estar el día de hoy en este webinar donde vamos a aprender muchísimo sobre el colesterol y qué factores condicionan su formación. Y no es que vamos a hablar del colesterol como tal, vamos a hablar solamente de colesterol, pero colesterol oxidado también, ¿no? Y es que el colesterol ni se ve, ni se siente, ni se escucha. Es una enfermedad silenciosa. Cuando decimos colesterol, regularmente pensamos que todo es malo y que, pues, se nos pueden tapar las arterias, etcétera, etcétera. Pero ya vamos a ver que nuestro amigo, el colesterol, no es del todo tan malo, ¿no? Ahora bien, vamos a ver la parte mala del colesterol. 65 millones de mexicanos sufren de colesterol elevado. Estamos hablando que es casi la mitad de la población de México. Y otro tanto igual que no sabe, porque como les digo, es una enfermedad silenciosa, que los tiene elevado. O sea que mi primera invitación y lo primero que tenemos que anotar allí en sus apuntes es medirme el colesterol a ver cómo está. Vamos a comenzar por conocer un poquito acerca del colesterol, que como les digo, no es tan malo como nos lo han presentado, a menos que lo tengamos desbalanceado. Mi nombre es Ángel Gavet, soy nutrólogo clínico, gerontólogo, graduado de lo que es en medicina funcional, medicina holístico complementaria. Me dedico más que todo a la educación en este momento, a todo lo que es prevención de enfermedades. Soy miembro de varias asociaciones, entre ellas la Asociación Mexicana de Gerontología y Geriatría y la Asociación Mexicana de Nutrólogos. El día de hoy estoy como Wellness Team de VidaFi, es decir, su profesor, su maestro, en este webinar del día de hoy, que les digo que siempre aprendo también muchísimo cada vez que investigo para estos maravillosos webinars, ¿no? Pues bien, la siguiente información no pretende sustituir el consejo médico profesional, es una información de carácter informativo. Pues bueno, estamos hablando el día de hoy del colesterol. Y el colesterol ya tiene casi 220 años de historia. La primera persona que descubrió pues esta sustancia es un anatomista francés en el año 1769, que se llamó Polletier de la Salle, y él lo descubrió dentro de la vesícula biliar de los cadáveres. Descubrió una sustancia aceitosa. Para aquel entonces no tenía todavía nombre. Un poco después, en el año 1786 a 1800 y algo, otro químico francés, Michel Eugène Chevreul, redescubrió la sustancia y fue el que le puso el nombre de colesterina. Es lo más cercano que hay en colesterol. Es el mismo colesterol. Más adelante, en el año 1910, y aquí empieza la cosa interesante, un patólogo alemán, Widaus, descubrió lesiones ateromatosas, es decir, lesiones en las paredes de las arterias, y cuando las estudió, contenían 6 veces más colesterol que una arteria normal. Allí fue donde empezó realmente la medicina a decir que el colesterol elevado o el colesterol era el culpable de causar estas lesiones a nivel de las arterias. En el año 1955, un físico de la Universidad de California siguió investigando y se dio cuenta que el colesterol se dividía en fracciones, que existía un LDL y que por sus características era el colesterol implicado en los problemas de las arterias, y había un colesterol HDL, que es un colesterol más bien bueno. Entonces ahí vino el concepto de que el colesterol no es del todo malo porque hay fracciones buenas como el HDL que nos protegen y fracciones malas como el LDL que no nos protegen. Bueno, hasta ahí pues es los conocimientos que tiene la mayoría de las personas y hasta muchos médicos de que solicitamos exámenes de colesterol, colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL, colesterol VLDL, y dependiendo pues de los resultados, pues podemos decir si la persona está a riesgo de una enfermedad arterial o no. Pero resulta ser que años después
más o menos en el año 1990, por ahí 95, se publicaron casi 62 investigaciones donde se correlaciona al colesterol LDL, que se sabe que es malo, pero oxidado con la lesión de la arteriosclerosis. Y ahí fue la primera vez en el año 1985 y entre 1985 y 89 que se habló de que no era realmente el colesterol LDL como tal el que causaba los problemas arteriales, sino que ese colesterol LDL estuviese oxidado el que causaba los problemas arteriales. Por eso es que usted puede ver personas que quizás tienen colesterol elevado, pero no ha sufrido nunca en su vida de problemas cardiovasculares, ni nunca han manifestado ningún tipo de problema cerebrovascular, nada de eso. En cambio, personas que tienen el colesterol LDL no tan elevado, un poquito elevado, sí han sufrido hasta infarto. ¿Pero por qué? El por qué es porque estaba oxidado. El problema realmente es el colesterol cuando se oxida. Pero bueno, sigamos con el colesterol como tal. Su nombre real es ciclopentano perhidrofenantreno. Colesterol es su nombre artístico, el nombre como lo conocemos, pero realmente su nombre químico es ese nombre larguísimo que les di. Es un tipo de grasa, se encuentra formando parte de nuestras membranas celulares, conforma lo que se llaman las lipoproteínas y tiene que ver con las hormonas esteroideas, es decir, que tiene que ver con las hormonas sexuales, la progesterona, la testosterona, los estrógenos. Entonces, fíjense que el colesterol, pues no es del todo malo. Forma parte de membranas celulares y forma también parte de las hormonas sexuales. Es un importante constituyente de la bilis. La bilis es secretada por el hígado, se almacena en la vesícula biliar y cuando usted consume grasas, alimentos que tienen grasa, no importa que sea poquito o mucha, esa bilis se libera de la vesícula biliar donde se almacena, cae al intestino y facilita la digestión y absorción de las grasas que hacen falta. Y también el colesterol está implicado en la síntesis de vitamina D, porque cuando el sol pues incide sobre nuestra piel, hay una serie de reacciones químicas, bioquímicas que se suceden dentro de las cuales está implicado el colesterol. También se sabe que el colesterol es importantísimo para la salud cerebral. De hecho, se ha correlacionado niveles bajos de colesterol bueno, HDL, con pérdida de la memoria, enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, depresión, derrame cerebral, conducta violenta, hasta suicidios. O sea que ahí vemos que realmente hay una fracción de colesterol que tiene funciones importantes dentro de nuestro cuerpo. ¿Cuál es el origen del colesterol? Bueno, principalmente tenemos dos. Uno, los alimentos. Hay alimentos que son ricos en colesterol, eso ya lo sabemos. La alimentación, pues es una vía de introducir a nuestro cuerpo colesterol, pero la vía principal es la producción a nivel de hígado. Realmente, la producción más elevada de colesterol es la producción hepática, la del hígado, y no necesariamente la que nosotros estamos consumiendo con los alimentos. El colesterol se absorbe a nivel del intestino y se excreta o se elimina a nivel de las heces. Ahora bien, hay algo también bien interesante, la reabsorción del colesterol. ¿Se acuerdan que les dije que el hígado producía bilis? Dentro de esa bilis hay colesterol que se almacena en la vesícula biliar y que es vertido al intestino cuando usted consume grasas. Bueno, ahí el colesterol que viene con la bilis pasa al intestino, ejerce su función en la mejora de absorción de las grasas y ese colesterol, en vez de eliminarse a través de las heces, el cuerpo lo recaptura y lo reabsorbe y vuelve a formar parte
de nuestro organismo a través de la circulación. Esa es la circulación enterohepática del colesterol, así se llama, ¿no? Los alimentos sí aportan colesterol, pero según numerosos estudios, han llegado a la conclusión de que el efecto de dietas muy restringidas en colesterol es muy pequeño sobre el colesterol en sangre. Realmente todo depende de la genética y eso depende de cada persona. Hay personas que manteniendo una alimentación, una dieta bajita en colesterol, les controla el nivel de colesterol en sangre. Pero hay personas que no, así no coman colesterol, así sean vegetarianos, veganos, les sube el colesterol y a niveles muy elevados. Y ya ustedes saben por qué, porque los está produciendo el hígado. Fíjense qué cosa tan interesante. Hay una tribu que vive en Kenia, que son los Samburu, que consumen alrededor de 500 gramos, medio kilo de carne diaria y beben casi 3,5 litros, 3,700 de leche y tienen el colesterol en 100 miligramos por decilitro. Lo normal es hasta 200. O sea, ellos están muy por debajo. Es por su parte genética. Igual están los Masái que viven en Kenia. Beben hasta 1,850 litros de leche de cebú, muy rica en colesterol. Consumen mucha carne y su colesterol es normal. O los pastores de Somalia que consumen leche de camella y es casi 5 litros por día de leche de este animal y su colesterol está en 150. Como les digo, pues fíjense que la alimentación no necesariamente quiere decir que si usted consume mucho colesterol, a usted le va a aumentar el colesterol. O sea, en personas con ciertas características sí se da ese caso, pero en otras no. O sea, que no necesariamente tenemos que pensar que si yo como alimentos con colesterol me va a subir el colesterol. Porque el hígado, como les digo, fabrica colesterol y fabrica hasta 1 gramo por día. La alimentación usted puede aportar 0,3 gramos por día cuando mucho. Y al parecer hay estudios que demostraron que el intestino también fabrica colesterol. O sea que son el hígado y el intestino fabricando colesterol en una cantidad bastante alta que supera pues en mucho lo que podamos consumir por vía oral de colesterol. Otra de las características del colesterol es que no es soluble en agua, es como agua y aceite, no puede mezclarse con el agua. Entonces, ¿qué pasa para que logre entrar a la sangre y moverse a través de la sangre, que es como agua? Ah, pues forma lo que se llama lipoproteínas, es como unos submarinos, es una micela. Ya ustedes están acostumbrados, los de VidaFi, a escuchar esa palabra de micela. Pues bueno, igualito es el colesterol. Se esconde dentro de esta molécula que es hidrofílica, es decir, que se puede disolver en agua y se le llama lipoproteína. Y ahí viene el nombre de las fracciones del colesterol como lipoproteína de alta densidad para referirse al buen colesterol HDL o lipoproteína de baja densidad, que es el mal colesterol o LDL, o lipoproteína de muy baja densidad o VLDL, que también es un poco malo, o las lipoproteínas de densidad intermedia o IDL, que todavía está en estudio. Si es mala, si es buena, si es intermedia, ¿no? Pero estas son las fracciones de colesterol. Ya sabemos que colesterol no existe un solo colesterol, que existen varias fracciones de colesterol que se llaman lipoproteínas porque están formadas por una micela para lograr que ese colesterol sea transportado en la sangre. Pues bien, les dije que el HDL es un buen colesterol. Y más o menos del colesterol total, él tiene un porcentaje, o las HDL tienen un porcentaje entre un 15 y 20%. Y su función fundamental es limpiar. Ella, la HDL, limpia los desastres que deja la LDL. Por eso tenemos que mantenerla a buen nivel.
tenemos que mantener elevadas las HDL. Ellos ayudan a fabricar hormonas, a la absorción de las grasas, a fabricar la vesícula la bilis, que se almacena en la vesícula biliar, forma parte de membranas celulares, etc. Las LDL, que se les considera mala, más o menos su porcentaje de 60-80%. Pero como les dije, también forma parte de las hormonas, de la absorción de la grasa, de las membranas celulares, siempre y cuando se mantengan en equilibrio. Las HDL y las LDL tienen que estar en equilibrio para que funcionen correctamente. ¿Cuáles son los niveles equilibrados? Las HDL, que es el buen colesterol, tenemos que tenerlo más de 50 miligramos por decilitro. Si lo tienen un poco más elevado, mucho mejor. Las LDL o mal colesterol tienen que estar entre 70 y 130 miligramos por decilitro. Mientras más controladita, mucho mejor. Y el colesterol total, lo ideal es mantenerlo en menos de 200 miligramos por decilitro. Y hoy día se está hablando de hasta menos de 180 miligramos por decilitro. Eso sí, recordemos que siempre tenemos que tener las HDL elevadas y las LDL controladas. Pero en ciertas ocasiones hay un desbalance. Se nos complica el asunto. Un HDL bajo y un LDL elevado se asocia con riesgo de padecer infarto. ¿Por qué? Porque se tapa la arteria. Si se tapa la arteria que le da nutrientes, oxígeno al corazón, el corazón se muere por falta de oxígeno. Eso es un infarto. El colesterol total elevado causa enfermedad cardiovascular. El colesterol muy bajo causa problemas psicoendocrino metabólicos. Entonces, fíjense que no es muy bueno tenerlo muy alto, tampoco es muy bueno tenerlo muy bajo. Hay que tenerlo en equilibrio. Otra de las cosas interesantes, y aquí empieza la parte interesante de todo esto, es que algunos cardiólogos dicen que culpar al colesterol de los infartos es como culpar a los bomberos de los incendios, ya que casualmente ambos se encuentran siempre en la escena del crimen. Fíjense qué interesante. Culparon al colesterol de los infartos porque siempre se notaba que había colesterol en las arterias. Entonces, bueno, pues hacen esta analogía con los bomberos. Realmente, el que esté implicado con los problemas a nivel arterial, cardiovascular, es el colesterol oxidado. Ya hay artículos que han salido en prensa del descubrimiento de un tipo de colesterol que aumenta el riesgo de infarto. Se le llamó oxicolesterol. De hecho, fue descubierto en una universidad en China. Y ese colesterol oxidado, esos oxisteroles, muchas veces los comemos nosotros. Nosotros somos los que, sin saber, hemos hasta el día de hoy comido colesterol oxidado sin darnos cuenta. ¿Cómo? Bueno, al usted consumir carnes que la ha cocinado a muy alta temperatura, esas carnes a la brasa, a la parrilla, que las quema, eso es colesterol oxidado. Los aceites que se reutilizan en frituras y utiliza de nuevo los aceites, eso tiene colesterol oxidado. Los huevos ultraprocesados, las leches UHT, esa leche que está fuera de la nevera, que está en los anaqueles allí con unos empaques especiales y dura pues toda la vida y no se echa a perder, es porque ya tiene colesterol oxidado por el proceso de ultrapasteurización. Las papas fritas hay colesterol oxidado. En las carnes en general hay colesterol oxidado. Y los ácidos grasos oxidados en la dieta aceleran la aterosclerosis. Y todo eso pues está bien documentado. Los que pueden ver esta presentación en su computadora o en su tableta o en su teléfono pueden ver allí las referencias bibliográficas de todo lo que les acabo de decir. ¿Cuáles son los efectos de esos oxisteroles o colesterol elevado? Primero, tienen un alto efecto trombótico, es decir, forman trombos, que son como
moléculas de grasa, pegostes de grasa que van por dentro de las arterias y que pueden tapar la arteria. Causan efectos mutagénicos, es decir, alteración en nuestro material genético. Tienen efectos procarcinogénicos, es decir, que nos pueden propiciar un cáncer. Alteran el equilibrio del calcio y, por supuesto, de lo que estamos hablando, inducen a la oxidación del colesterol LDL. Como le digo, pues esto está muy bien demostrado hoy día. Y no solo es el colesterol elevado el que se ha asociado con enfermedad cardiovascular. Usted tiene que tener otros factores asociados para que el médico diga, oye, tú estás a riesgo de un problema cardiovascular. Uno de ellos es los terribles radicales libres. Fíjese qué interesante, el colesterol está oxidado. ¿Quién lo oxidará dentro de nuestro cuerpo? Los radicales libres. Son agentes oxidantes. Los azúcares refinados también tienen problemas con esto de las arterias, la comida chatarra que no tiene nutrientes, el exceso de consumo de grasas que se llaman omega 6, que ya vamos a ver más adelante, el déficit de consumo de grasas buenas como omega 3, la falta de ejercicio, el exceso de estrés, la obesidad, son factores que propician problemas cardiovasculares conjuntamente con el colesterol oxidado. Les hablé de los aceites vegetales. Esos aceites vegetales comerciales que regularmente vienen hidrogenados, lea la etiqueta para que usted vea que va a decir aceite hidrogenado de algodón, de soya, de colza, de cacahuate, etc. Promueven la inflamación a nivel de intestino. Causan intestino permeable. Ya les he hablado del intestino permeable anteriormente. Agotan los niveles de antioxidante cerebral. Causan sobrecarga de reacciones oxidativas dentro de las células. El exceso del consumo de aceites de este tipo, que también se le llama aceites poliinsaturados o omega 6, cuando se consumen en grandes cantidades, no pueden ser utilizadas como combustible, no se pueden quemar tan rápido, metabolizar. Y entonces son incorporados a las membranas mitocondriales, las células, la parte de la mitocondria, donde causan un gran daño oxidativo y empieza una generación excesiva de radicales libres. ¿Dónde conseguimos esos ácidos grasos omega 6? En los aceites vegetales, que le digo, lo invito a que lea la etiqueta y va a ver que dice ese aceite hidrogenado. Las nueces, las semillas, las almendras, la carne, los quesos, los lácteos. No estoy diciendo que estos alimentos vayan a causarnos un problema a nivel arterial o que me vayan a aumentar el colesterol o que me vayan a oxidar el colesterol. Es que el exceso de consumo de aceites omega 6 que se consiguen en la carne, los quesos, los lácteos, los aceites vegetales, causa oxidación del colesterol, causa problemas a nivel de los radicales libres. Por eso tenemos que mantenerlos, pues, controlados, evitar su consumo excesivo. Cuando los aceites vegetales, y aquí sí viene un problema muy grave, son calentados a muy altas temperaturas hasta que comienzan a humear, eso significa que el aceite se enrancificó, se echó a perder. Y según el doctor Kuhnenbrock, y eso apareció en el Washington Post en un artículo del año 2015, es un doctor que ha investigado muchísimo de grasas y enfermedades cardíacas, determinó que el colesterol oxidado es el verdadero culpable de las enfermedades cardiovasculares y que los aceites, cuando son calentados o hasta recalentados a muy altas temperaturas, sobre todo cuando empiezan a humear, son causales de problemas cardiovasculares porque oxidan al colesterol. Esos aceites vegetales parcialmente hidrogenados se echan a perder muy rápido. Aquí aparece una noción práctica para usted. Cuando usted compra un aceite, cualquiera de estos aceites vegetales, le estoy diciendo que es aceite de cacahuate, aceite de girasol, aceite de cánola, trate de comprarlo en empaques que no sean transparentes,
porque los enemigos del aceite es el calor, la luz y el oxígeno. Los dañan, hacen que creen peróxidos y aldehídos que van a dañar nuestras células y van a contribuir con la arteriosclerosis, porque producen exceso de radicales libres que dañan nuestro ADN y oxidan, por supuesto, el colesterol. Entonces, una muy mala medida de pues empacar o de colocar en frascos o empaques transparentes este tipo de aceite que se dañan simplemente con que le pegue la luz de una bombilla o la luz del sol o el calor, ¿no? Ahora bien, seguimos hablando de la oxidación del colesterol y los factores inflamatorios que están relacionados con esto. ¿Cómo se forma la arteriosclerosis? ¿Y qué es la arteriosclerosis primero? Una arteria es como un tubo, como el tubo de agua. Dentro de ese tubo circula la sangre, circulan las células del sistema inmunológico, circulan los glóbulos rojos y bueno, pues debe mantenerse limpia. Resulta ser que cuando empieza a estrecharse la pared arterial por acúmulo de lo que se denomina placa, que es una formación compuesta por grasa, sobre todo colesterol y calcio, van tapando ese tubo, esa arteria por dentro. Y eso es lo que nos va a provocar a nosotros lo que se llama ateroesclerosis. Es un endurecimiento, un estrechamiento de una arteria motivado a la aparición de la placa. Un vaso sanguíneo saludable, ahí lo ven, es como una manguera, como le digo, y por ahí pasa libremente la sangre con el oxígeno, con los nutrientes, pero cuando empieza a formarse esa placa, va a obstruir el flujo normal de sangre. Y si esa placa llega a tapar de manera significativa algún vaso sanguíneo, pues la sangre con oxígeno no va a llegar al órgano donde llega esa arteria. Si es el corazón, pues una parte del corazón va a morir, lo que se llama infarto, dependiendo del sitio donde ocurre el infarto, va a ser más problemático o fatal que en otros, ¿no? Bueno, pero ¿cómo se forma la placa arterial? ¿Cómo empieza el problema dentro de la arteria, dentro de ese tubo? ¿Qué fue lo que propició a que empezara el problema? Y esto quiero que le presten muchísima atención porque es prácticamente el punto central de este webinar. Lo primero que causa el daño a nivel de la arteria son los radicales libres. Los radicales libres son como vidrio molido. Cuando pasa por la arteria, hace como una rayita dentro de la arteria, hace una muesquita ahí. Ese radical libre provoca un daño de la pared arterial. Pequeñito, eso casi que no se ve, pero ahí queda una cosita a nivel de la arteria. Por otro lado, el radical libre oxida el colesterol. Y si usted está comiendo ya colesterol oxidado, pues ya el radical libre dice, bueno, ya me dieron el colesterol hasta oxidadito, pues. Entonces súmele al efecto del radical libre que está oxidándole el colesterol que está produciendo su hígado, al colesterol oxidado que usted se está comiendo con la papa frita, con las carnes cocinadas a alta temperatura, con la leche o los lácteos UHT y con una cantidad de alimentos que contienen colesterol oxidado. Pues bien, ese colesterol oxidado propicia una respuesta inflamatoria. Es una molécula que no debería estar oxidada. Y cuando se oxida, ya cambia su estructura. El cuerpo lo nota y genera una reacción inflamatoria. Tomen eso por allí. Esa respuesta inflamatoria genera que nuestro sistema inmunológico actúe y envía las células inmunológicas llamadas monocitos a que ataquen al enemigo. ¿Quién es el enemigo? El colesterol oxidado. Cuando los monocitos se consiguen con el colesterol oxidado, que es grandotote,
ustedes vieron la molécula del colesterol así grandotota, la lipoproteína, pues se transforman en unas células que se llaman macrófagos. Macro significa grande, para poderse comer ese colesterol necesitan ser grandes, y fago significa comer. Son las células del sistema inmune monocito que se han transformado en macrófagos para comerse al colesterol oxidado y eliminarlo del sistema. Pero resulta ser que como eso ocurrió dentro de la pared del vaso sanguíneo, se quedan atrapados allá adentro. Son tan grandes que no pueden salir y se forman o se transforman en una célula que se llaman células espumosas. Y empieza a haber aparición de estrías grasas y ahí se va pegando el calcio que va circulando también junto con la sangre y forma una verdadera pega, como un cemento, y empieza a haber una microcalcificación arterial, que es lo que provoca ya la aparición de la enfermedad arteriosclerótica, que se suma con el daño de la pared que hicieron inicialmente los radicales libres. Entonces ahí se completó todo el ciclo. Todo esto está en libros como el de dietoterapia de Krauss-Maffei, muy conocido entre los estudiantes de medicina y de nutriología, y es lo que se conoce realmente como la formación de la enfermedad arteriosclerótica. Pues bien, más o menos ejemplificando, ahí van las hamburguesas, que es el poco de colesterol que va por la sangre, conjuntamente con las células sanguíneas, con los glóbulos rojos, que en algún momento consiguen una placa arterial y no pueden pasar, y es como que hay una obstrucción que no deja pasar, y cuando no pasan, pues por supuesto el tejido muere, y es lo que se denomina un infarto si sucedió en el cerebro, en el corazón, o un accidente cerebrovascular si sucedió a nivel del cerebro. Y la pregunta que ustedes se harán, bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos revertir este proceso? ¿Cómo podemos evitarlo? Bueno, vamos a hablar ahora de la parte de prevención y hasta de tratamiento, pues de ayuda a este proceso. Primero, y esto es muy importante, tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Tenemos que consumir una alimentación más saludable, equilibrada, rica más bien en nutrientes. Evite fumar porque el fumar causa vasoconstricción. Los vasos sanguíneos se ponen más chiquitos. Evite el alcohol. Haga actividad física, que la actividad física le ayuda a oxigenar los tejidos. Mantenga un peso corporal saludable, evite el sobrepeso y mucho menos la obesidad. Controle su presión arterial. Vaya al médico, vea cómo está su colesterol, sus triglicéridos, su azúcar en sangre. Relájese, evite el estrés y siempre, siempre pensamientos positivos. También los pensamientos positivos ayudan a controlar el mal colesterol y está demostrado que si usted se ríe y usted disfruta y usted pues bromea y se siente muy bien, usted aumenta su buen colesterol HDL. ¿Qué más tenemos que hacer? Limpieza general, desintoxicación, porque también las toxinas están implicadas en este proceso de oxidación del colesterol. Consumir grasas buenas, grasas omega 3. Consumir fibra. Tratar de buscar alimentos siempre que tengan una buena cantidad de fibra. Consumir fitoesteroles vegetales. Evitar alimentos ricos en colesterol. Aunque les dije que la dieta pues no tiene tanto peso, hay personas que su característica genética sí le da peso a la dieta. Eviten alimentos refinados, sobre todo alimentos altamente procesados, entre ellos el azúcar. Les hablé de que hay que limpiarse, desintoxicarse. Ahí tenemos un producto muy conocido por todos nosotros, una combinación herbal del Detoxify,
que nos va a ayudar a apoyar al hígado y a las funciones del hígado. Recuerden que les dije que el colesterol se sintetiza en el hígado. Entonces, si mantenemos un hígado saludable, el hígado podrá mantener el equilibrio del colesterol. Y eso lo hace la combinación herbal que tiene nuestro producto Detoxify. Otros componentes de este producto son la fibra. La fibra del Detoxify, que está conformada por glucomanano, que es un tipo de fibra, sabemos que controla los niveles de azúcar y que ayuda a reducir el colesterol y los triglicéridos. La goma guar, otra de las fibras que contiene este producto Detoxify, reduce la absorción de las grasas, permite la desintoxicación del organismo y ayuda a disminuir los niveles de colesterol en sangre. Todo esto que les estoy diciendo también está documentado por estudios científicos que lo han demostrado. ¿Qué más contiene este producto? Salvado de arroz. Un potente antioxidante, fíjense, ya estamos hablando de bloqueo del agente oxidante, que también tiene un efecto antiinflamatorio, que mejora el perfil de las grasas, que aparte va a nutrirnos a nuestras buenas bacterias y me va a ayudar con el peso corporal. Por supuesto, tengo yo que hacer ejercicio, hacer mi patrón de alimentación para que el producto también tenga pues su función de reducción de peso. Detoxify también contiene la linaza. La linaza es rica en lignanos y los lignanos ayudan también a apoyar la salud cardiovascular y eso también está muy bien documentado, ¿no? Fibra de manzana, la pectina. De hecho, la FDA autorizó a que todo producto que contenga pectina puede poner en su etiqueta de que es saludable para el corazón. La fibra de nopal, poderoso antioxidante, antiinflamatorio y también muy útil para la salud cardiovascular y el control del azúcar. Entonces, fíjense que este producto, el Detoxify, no solamente es para limpiar el intestino y limpiar el sistema sanguíneo o el hígado, sino que también nos va a apoyar, nos va a ayudar al control del colesterol, a la salud cardiovascular. Es un apoyador, vamos a decirlo así, o apoya la función de nuestro hígado y nos va a ayudar pues a controlar este tipo de problemas, ¿no? ¿Cómo tomarlo? Para una correcta limpieza y desintoxicación se recomienda tomar un sobrecito diario de Detoxify. Y ustedes dirán, ¿por qué tiempo? Se lo pueden tomar si quieren toda la vida. Todos los días del mundo, si quieren, se lo pueden tomar. No causa ningún problema negativo en nuestro intestino. No causa problemas, todo lo contrario, más bien es benéfico para nuestras buenas bacterias intestinales. Y otra cosa más, un truco. Si usted se toma ese sobrecito de Detoxify unos 15, 20 minuticos antes de la comida, le ayuda a capturar grasas y no deja que se absorba. O sea que si usted le invitaron para una fiesta, para un crucero, se va de viaje en un club vacacional Vidafy y hay tantos alimentos ricos por allí, dice, wow, ¿cómo me como yo esto y esa cantidad de calorías? Y mira la grasita, tómese un sobrecito 15 o 20 minutos antes de esa comida, ese sobrecito, esas capsulitas se van a abrir a nivel estomacal, van a hidratarse con el agua, porque hay que tomarlo con un vaso con agua, van a formar un gel y ese gel va a capturar grasa, va a capturar carbohidrato y usted va a absorber menos grasa y menos carbohidrato, el resto se va a botar con las heces. O sea que es una manera de ayudarnos, de apoyarnos en esas situaciones un poco complicadas que queremos pues mantener a raya las grasas, ¿no? Recuerde también que se ayuda mucho, se potencializa un poco la acción si consume bastante líquido y consume jugos verdes.
Los jugos verdes también nos van a apoyar en este proceso de desintoxicación y limpieza. Siguiendo con el colesterol, siempre hay la pregunta que queda en la mente de las personas en cuanto al huevo. El mito del huevo, que tiene colesterol. Algunos dicen que sí, que tiene mucho colesterol. Otros dicen que que no tiene. Otros dicen que me sube mucho el colesterol si me como el huevo. Pues fíjense que les voy a decir la verdad del asunto. Ahí tenemos unos huevos fritos y un tocino y un pan blanco. Pues sí, cuando usted descascara el huevo, lo rompe y lo fríe, lo está sometiendo a una altísima temperatura en contacto con el oxígeno. ¿Qué pasa con el colesterol? Lo oxida. El colesterol que está en la yema del huevo, en la amarilla, al contacto con el aire a una alta temperatura, la del aceite de la fritura, se oxida, igual que el del tocino. Lo está oxidando porque lo está sometiendo en muy alta temperatura y en contacto con oxígeno. Pero aparte de eso, tiene usted un pan blanco refinado, muy bajo en fibra o carente en fibra, que no nos apoya, pero en lo absoluto, a disminuir ese mal colesterol que vamos a comer con ese plato de 2 huevos fritos, con el tocino y con el pan blanco. Ah, pero bueno, y entonces el colesterol sí está en el huevo, sí está en el huevo, pero si usted lo cocina diferente, si usted lo hace hervido, sancochado, duro, huevo duro, el amarillo no está en contacto con el oxígeno, está dentro de la cáscara. Usted lo está sometiendo a una alta temperatura, pero no en fritura y dentro de la cáscara, como le digo. Ese colesterol del huevo duro no está oxidado, no se oxida. Y si usted se lo come con una ensalada de vegetales o unos vegetales cociditos, póngale usted tomatico, cebollita, calabacín, etcétera, ellos tienen fibra. Esos vegetales son beneficiosos para nuestros intestinos. Y ese huevo, cuando está cocido de la manera que le digo, entero, duro, huevo duro, no tiene colesterol oxidado. No queme el aceite, acuérdese de eso. Calentar el aceite hasta el punto de humo significa que usted está echando a perder el aceite. Y cuando ese aceite comience a humear, significa que ya ha generado por lo menos 250 sustancias tóxicas que usted se las va a comer con el alimento que está friendo en ese aceite. O sea que nunca cocinen aceite humeante. Reemplace aceites dañinos vegetales por grasas saludables, como el aceite de oliva, el aceite de aguacate, el aceite de uva, el aceite de coco. El aceite de oliva, trate de no freírlo, consumirlo en frío para ponérselo a la ensalada. No es bueno cocinar con aceite de oliva. Someter un aceite de oliva como extra virgen a alta temperatura causa un daño oxidativo en el aceite. Y entonces, ¿con qué cocino? Van a decir ustedes. Con aceite de coco. El aceite de coco es un tipo de aceite cuya molécula acepta una alta temperatura y no se desnaturaliza, no se oxida, resiste el daño inducido por el calor. Claro que lo ideal es evitar las frituras, pero por si acaso, si algún día necesita preparar alguna cosa y hay cierta cosa que hay que medio freír, utilice aceite de coco, que hoy día ya está aceites de coco que no tienen sabor ni tienen el olor de coco para que no le cambie el sabor de la comida. ¿Cómo mantener frescos los aceites? Ya les dije, si compra aceite de oliva, que sea en frasco oscuro, evite que esté en contacto con la luz, siempre en botellas oscuras. Y cuando lo abra y utilice un poco, guarde el resto del aceite en el refrigerador para evitar el daño de oxidación del aceite. ¿Qué más hay? Haga ejercicio físico. El ejercicio físico regular
y sobre todo el que se hace por intervalos de alta y baja intensidad, ayuda a optimizar la producción de hormona de crecimiento y ayuda a controlar, pues, nuestros niveles de colesterol, aumentar el colesterol bueno y a mantener nuestros vasos sanguíneos saludables. Evite fumar, como les dije, evite el alcohol, trate de dormir, tratar de reposar suficientemente, evite el estrés, controle el estrés, contrólese la presión arterial, tenga su tensiómetro o vaya al médico con pues alguna frecuencia para que le mida la presión, controle su peso. Y lo otro es ingiera antioxidantes, porque si estamos hablando que lo primero que provoca el problema a nivel de la arteria son los agentes oxidantes, significa que los antioxidantes son esenciales para evitar esa oxidación del colesterol. Por ejemplo, la raíz de jengibre promueve la reducción del colesterol y ayuda a evitar su oxidación. La cúrcuma aporta un efecto antiinflamatorio y además es un protector hepático. El clavo es rico en una sustancia que se llama eugenol, que previene la coagulación de la sangre. Le estoy hablando no que no se le va a coagular la sangre y se va a ir en hemorragia, sino que va a evitar la formación de coágulos, de trombos a nivel de la arteria. Y les nombré la cúrcuma. Y aquí viene otra parte muy, pero muy interesante. El componente activo de la cúrcuma, que es la curcumina, se ha demostrado que ayuda muchísimo con este problema del colesterol. Y todo esto que les voy a decir también está muy documentado con estudios clínicos. Aquí hay algunas palabras científicas, unas palabras, algunas complicadas, pero la idea es que estén en conocimiento que la curcumina ayuda a reducir algo que se llama PMA, que es un inductor de tumor y es un radical superóxido que estimula citoquinas proinflamatorias. ¿Qué me tiene que quedar de esto? Que la curcumina reduce una cosa en el cuerpo, una sustancia X, que provoca inflamación. O sea que me va a evitar procesos inflamatorios. Segundo, la curcumina reduce los lipopolisacáridos, LPS. ¿Quiénes son esos lipopolisacáridos? Son inductores de citoquinas, otras sustancias raras, proaterogénicas. Y ahí está el nombre, MCP1, interleuquina 1 beta, factor de necrosis tumoral, etc. ¿Qué es lo que me tiene que quedar a mí claro de esta frasecita que está acá? Que la curcumina ayuda a reducir, a inhibir una sustancia en el cuerpo que es proaterogénica, que me produce problemas de ateroma a nivel de las arterias y que tiene que ver con los monocitos. Recuerden que se los nombré hace un ratico. ¿Qué más hace la curcumina? Tiene actividad antiinflamatoria a nivel de los macrófagos, que también se los nombré hace un ratico. Y hacen que el colesterol LDL sea menos susceptible a la oxidación, es decir, que protegen al colesterol malo de oxidarse y con eso ayuda a reducir la lesión aterosclerótica. Dicho más prácticamente, ¿se acuerdan la lámina que les mostré anteriormente de cómo se forma la enfermedad arteriosclerótica? ¿Dónde interviene la curcumina? Primero, en los radicales libres. Bloquea radicales libres, o sea que ya estamos actuando desde el principio. Al bloquear radicales libres no se oxida el colesterol. Segundo, actúa a nivel de respuesta inflamatoria. Si no hay respuesta inflamatoria, no va a haber estimulación de células inmunes y no se van a formar las estrías espumosas ni la microcalcificación. Pero aparte de eso, también actúa a nivel de los monocitos y a nivel de los macrófagos y a nivel de la enfermedad arteriosclerótica. O sea que fíjense que hay varios puntos. Si a una se le pasa, la segunda lo va a repasar. O
sea, la curcumina tiene acción en cada una de las fases de este proceso de formación de enfermedad arteriosclerótica. Ahora bien, no les estoy diciendo que va a revertir el proceso, porque los estudios todavía van por allí, pero lo que sí está demostrado es que es un excelente preventivo, conjuntamente con un estilo de vida saludable, con una alimentación equilibrada, balanceada, etcétera, etcétera, ejercicio físico, su limpieza, su desintoxicación. O sea, hay que hacer todo para que usted note realmente la diferencia. Ahora bien, todos estos estudios están fabulosos, pero todos los estudios con curcumina dicen que la mayor limitación en el uso de la curcumina es su pobre biodisponibilidad, su absorción muy poquita a nivel intestinal y su rapidísima eliminación del organismo. Entonces, ahí es donde todos los estudios clínicos dicen al final, oye, tanta cosa buena que hace la curcumina, pero no se absorbe bien. Este problema, como ustedes saben, ya tiene solución. Ya tenemos un producto con tecnología alemana, con 3 patentes, con muchísimo estudio clínico que ha pues demostrado que tiene mejor absorción, mejor biodisponibilidad, que es el Nanofy Cúrcuma con BioMS. Este producto, pues ya ustedes lo conocen muy bien, es la molécula de la curcumina bajo una tecnología novedosa que la convierte en una molécula que es soluble en agua y en grasa a la vez, es hidrosoluble y es liposoluble, que pues se llama la curcumina micelada, pero aparte de eso, también está diseñada bajo nanotecnología, es decir, que la molécula es muy pequeñita, que puede entrar hasta la más mínima célula de nuestro organismo. Y es ahí donde actúa. Precisamente bajo esta forma de micela, puede circular por la sangre, que es líquido, es acuoso, es agua, y libremente puede entrar dentro de la pared de las arterias y allí liberarse la curcumina como tal y ejercer todas las funciones que les nombré anteriormente, de evitar la oxidación del colesterol, de evitar toda la cascada de acontecimientos que se van a formar para pues evitar que el colesterol se oxide y se pegue en las arterias, ¿no? ¿Cómo tomarnos este maravilloso producto? Pues para prevención, 10 gotas al día. Si ya tengo una condición de salud, usted puede aumentar a 15 o 20 gotas al día y véalo como un seguro de salud. Realmente tomar 10 goticas al día de Nanofy es un mejor seguro de salud. Y me han preguntado muchas veces, ¿y es qué voy a sentir? Yo no siento nada. Pues menos mal que no siente nada. Significa que el producto debe estar actuando. Bueno, usted va a sentir cuando ya hayan pasado cierto tiempo y usted diga, wow, yo me siento de maravilla, me siento muy bien, me hice mi examen médico y mi colesterol está perfecto, mis arterias están muy bien, siento mucha energía, me siento pues como si tuviera 20 y tiene la persona 75 años, por ejemplo. O sea, realmente los efectos usted lo va a ver con el tiempo. Cuando otras personas que jamás en su vida hicieron algo por su salud, le comenten que ya llevan un infarto, que ya tienen una cantidad de medicamentos encima, que se sienten muy mal y usted pues está perfectamente bien, ¿no? Pero yo sé que eso no va a ocurrir porque usted no va a dejar que sus amigos pues pasen por esas dificultades. Usted le va a recomendar que se tomen su Nanofy también, ¿no? Pues bien, para culminar este webinar del día de hoy, que pues por demás estaba cargado de muchísima información, va a estar grabado y lo pueden repetir cuantas veces quieran y anotar algunos puntos que se hayan pasado de anotar. Les voy a culminar con este pensamiento del Dr. House. No sé si vieron
esa serie bien interesante, por cierto, que dice, el tercer mundo se muere de hambre, mientras que el primero y el segundo se muere del colesterol. Y es que realmente esta es una condición, una enfermedad, pues que nos está atacando a muy buena parte de la población, sobre todo por nuestros muy malos hábitos de salud, muy malos hábitos alimenticios, nuestro estilo de vida y nuestra falta de prevención. Teniendo a la mano las herramientas y no utilizarlas, pues la verdad que es un pecado. Muchísimas gracias para todos mis amigos de VidaFi. Como dijo Chen al principio, nos vamos a ver muy pronto con los felices ganadores del Club Vacacional VidaFi y allá tendremos oportunidad de compartir un poco más sobre estos temas de salud. Muchísimas gracias.